Buenas noches, estimado profesor y compañeros. El día de hoy les voy a presentar lo que es seguridad minera y salud en el trabajo. Este grupo está conformado por Laura Morales, Ashelin Bere y quien les habla, Ivana Daza. Dentro de nuestra presentación tenemos lo que es el tema, la descripción, objetivos y público objetivo. El tema en este caso sería la seguridad minera y salud en el trabajo. Como descripción tenemos que la presente encuesta tiene como finalidad conocer y analizar las percepciones, opciones y niveles de satisfacción de los trabajadores respecto a las condiciones de seguridad en la actividad minera. A través de esta herramienta se busca evaluar percepción que posee los empleados sobre las medidas de protección laboral implementadas e identificar fortalezas en la gestión preventiva, así como también detectar posibles debilidades o áreas críticas que requieran atención. Además, se pretende recoger sugerencias y observaciones que permitan establecer oportunidades de mejoras orientadas a fortalecer la cultura de seguridad y optimizar las condiciones de trabajo en el entorno minero. Por otro lado, tenemos lo que es el objetivo, el cual es conocer y analizar las percepciones, opiniones y niveles de satisfacción de las personas respecto a las condiciones de seguridad en la actividad minera, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la gestión preventiva y en las medidas de protección personal. Como público objetivo, tenemos que nuestro público objetivo es toda persona mayor de 18 años que se encuentre trabajando en minería. Dentro de lo que es la siguiente diapositiva tenemos lo que es el link de encuesta. Por otro lado, tenemos lo que es el análisis del tipo de escala de medición y tipo de variable. Como primera pregunta tenemos cuántas veces al día te cambias tus elementos de protección personal o EPP. En este caso, la escala de medición tenemos que es cuantitativa discreta y el tipo de variable tenemos escala de razón. La segunda pregunta tenemos cuántas capacitaciones de seguridad recibes a través de todo el turno, que también dentro de la escala de medición es una cuantitativa discreta y escala de razón. Por otro lado, tenemos la tercera pregunta, la cual es cuántas veces al mes hacen inspecciones de seguridad en tu área. Y esta pregunta también es de escala de medición cuantitativa discreta y tipo de variable escala de razón. Dentro de las siguientes diapositivas continuaremos explicando más sobre nuestros análisis. Bueno, y continuando tenemos el cálculo de medidas en tendencia central moda, y en este caso nuestra pregunta sería ¿cuántas veces al día cambias tus elementos de protección personal? Y en este caso el valor que más se repite en la frecuencia con la que los trabajadores se cambian el EPP serían 3 veces al día. Esto indica que la mayoría de ellos se cambian 3 veces al día sus EPPs. Bueno, y continuando con el cálculo de medidas de tendencia central moda, tenemos la siguiente pregunta, que es ¿cuántas capacitaciones de seguridad recibes a través de todo el turno? En este caso, la frecuencia que más se repite sería la del número 7. Esto sugiere un enfoque consistente en la formación de seguridad para la mayoría de los encuestados. Siguiendo con el mismo tema del cálculo de medidas en tendencia central moda, tenemos que el número más frecuente de inspecciones de seguridad que se realizan al mes en el área de los trabajadores es de 7. Esto sugiere que para la mayoría de los encuestados las inspecciones son una ocurrencia semanal o bisemanal regular, lo que es un buen indicador de un monitoreo constante de la seguridad. Eso quiere decir que tienen muy buena seguridad dentro de las empresas. Bueno, ahora les voy a presentar lo que sería el cálculo medida de posición de cuartiles. En la primera pregunta, que sería ¿cuántas veces al día te cambias tus elementos de protección personal? Nos indica el cuartil 1 que el 25% de los trabajadores se cambian su EPP 2,75 veces o menos al día. Prácticamente esto significa que el 25% se cambia 2 o 3 veces, ya que son números enteros. Siguiendo con los cuartiles, con la pregunta de ¿cuántas capacitaciones de seguridad recibes a través de todo el turno? El cuartil 2 nos indica que el 50% de los trabajadores, lo que representa la mitad de la muestra, se cambian su EPP 3,5 veces o menos al día. Esto indica que la mitad de los encuestados se cambia 3 o 4 o menos y la otra mitad 4 veces o más. La mediana es muy cercana a la moda, lo que sugiere una ligera simetría hacia valores más altos, pero con una concentración fuerte alrededor de 3 a 4 cambios. Y finalmente, para terminar con los cuartiles, con la pregunta de cuántas veces al mes se hacen inspecciones de seguridad en tu área,
Nuestro cuartil número 3 indica que el 75% de los trabajadores se cambian su EPP 6 veces o menos al día. Esto significa que un 25% de los trabajadores se cambia la EPP más de 6 veces al día, lo que podría indicar roles o condiciones de trabajo específicas que exigen mayor frecuencia de cambio. Por otro lado, tenemos el cálculo de medida de dispersión, la cual sacamos cálculos de varianza y desviación estándar. En este caso nos referimos a la pregunta de cuántas veces al día te cambias tus elementos de protección personal, la cual nos indica que la varianza da un 8,53 y la desviación estándar 2,92. Esto demuestra una alta dispersión en las respuestas sobre la frecuencia con la que los trabajadores se cambian su EPP. Aunque la mayoría lo hace 3 veces al día, esta variación sugiere que no existe una práctica uniforme, influenciada probablemente por el tipo de tarea, riesgo o condiciones ambientales específicas de cada trabajador. Para terminar con el cálculo entre varianza y desviación estándar, nos referimos a la pregunta de cuántas veces al mes se hacen inspecciones de seguridad en tu área. En este caso, la varianza nos indica un resultado de 11,44 y la desviación estándar de 3,38. Esto indica la mayor dispersión en la frecuencia de inspecciones de seguridad mensuales. Esto significa que las respuestas son muy variadas y heterogéneas, con desviaciones promedio de más de 3 inspecciones respecto a la media. A pesar de que la moda es 7, la existencia de áreas con 0 o 1 inspección frente a otras con 14 o 15 sugiere que la frecuencia de inspecciones no es uniforme en toda la operación. Seguiremos con el análisis estadístico entre pregunta 1 y 2. Podemos apreciar el diagrama de dispersión en donde se ubican según la encuesta unos puntos, la cual cada punto figura la encuesta respondida por los trabajadores y cuántas respuestas tuvimos por cada cantidad de número. De este diagrama pudimos extraer el coeficiente de correlación lineal que nos da un valor de 0,3618. El coeficiente de determinación que nos da un valor de 0,1309. La expresión algebraica que nos da un valor de i igual a 0,3131x más 3,7162. Tenemos las siguientes conclusiones, en donde podemos concluir que existe correlación débil y positiva del 0,3618 entre la frecuencia de cambio de EPP y el número de capacitaciones de seguridad. Esto significa que no hay una relación fuerte de causa-efecto o predictividad entre ambas. Otras variables son probablemente más influentes en cada una de estas prácticas. La práctica de cambio de PP y las capacitaciones de seguridad aparecen ser procesos independientes y multifactoriales. La debilidad correlacional sugiere que la capacitación se maneje de forma uniforme, mientras que los cambios de EPP varían según las condiciones del opuesto. Para mejorar es más efectible implementar estrategias específicas para cada área, sin suponer una fuerte influencia mutua. En modelo de predicción tenemos la ecuación que rige el modelo, la cual es i igual a 0,3131x más 3,7162. Tenemos la pregunta número 1, la cual dice, ¿cuántas veces al día te cambias tus elementos de protección personal, EPP? Pregunta número 2, ¿cuántas capacitaciones de seguridad recibes a través de todo el turno? Nuestra predicción sería, si una persona se cambia 3 veces al día su EPP, ¿cuántas capacitaciones recibirá en el turno? La cual nosotros aplicamos nuestra ecuación, que sería i igual a 0,3131 multiplicado por 3 más 3,7162. La multiplicación entre 0,3131 por 3 nos da un monto de 0,9393. A este monto le debemos sumar los 3,7162, el cual nos da un valor de 4,6555.
Esto quiere decir que los trabajadores reciben 5 capacitaciones en el día. Tenemos una segunda predicción en donde nos indica si una persona recibe 2 capacitaciones en el turno, ¿cuántas veces se cambia el EPP en el día? Aquí hacemos una función lineal, la cual sabemos que 1 más xn igual a 0,3131x más 3,7172 es igual a 3,7162 menos i dividido en 0,3131. Reemplazamos los datos en donde x en nuestra incógnita sería 3,7172 menos los 2 dividido en 0,3131. La recta entre 3,7172 nos da un valor de 1,7172 dividido en 31,31 nos da un valor de 5,4813. Lo que quiere decir es que se cambian aproximadamente 5 veces al día los EPP de los trabajadores. Proseguimos con nuestro segundo análisis estadístico en donde evaluaremos la pregunta 1 y 3. Podemos observar el diagrama de dispersión en donde obtuvimos un coeficiente de correlación lineal de 0,4362, un coeficiente de determinación que sería 0,1903, una expresión algebraica que nos da i igual a 0,5052x más 3,3891. Podemos concluir que existe una correlación positiva y moderada a fuerte, ya que tenemos una coeficiente de determinación de 0,4362 entre las capacitaciones de seguridad recibidas por un trabajador y la frecuencia de inspección por su área. Esto indica que una clara tendencia a más capacitaciones, más inspecciones, lo que sugiere una política empresarial que vincula la formación con la supervisión activa en el terreno. La fuerte correlación positiva entre capacitaciones e inspecciones sugiere un enfoque integral y proactivo de seguridad por parte de la empresa. Las áreas con más formación continua también reciben más inspecciones, indicando que se invierten cordialmente en capacitación y monitoreo como pilares complementarios para mantener altos estándares de seguridad. En el modelo de predicción tenemos la ecuación que rige el modelo, que ya fue mencionada anteriormente. Tenemos como primera pregunta que nos indica cuántas veces al día te cambias tus elementos de protección personal EPP. Nuestra segunda pregunta, ¿cuántas veces al mes se hacen inspecciones de seguridad en tu área? Tenemos nuestra primera predicción que nos indica si una persona se cambia 4 veces al día sus EPP, ¿cuántas inspecciones de seguridad realizan al mes? Acá tenemos que hacer el despeje de nuestra ecuación que rige el modelo, la cual nuestra ecuación es la i igual a 0,5052 por 4. Los 4 equivalen a las 4 veces que se cambian el EPP al día, más 3,3891. La multiplicación entre 0,5052 por 4 nos da un monto de 2,0208. A este monto le sumamos los 3,389, nos da un valor de 5,4098, lo que nos quiere decir que mínimo reciben 5 inspecciones al mes estos trabajadores. Como segunda predicción, tenemos si un área recibe 2 inspecciones al mes, ¿cuántas veces se cambian los EPP en el día una persona? Acá tenemos que hacer función lineal, la cual tenemos que realizar la siguiente función, que sería 1 más x elevado a n igual a 0,5052x más 3,389. Esto nos da, al reemplazar, al despejar la función, nos da x igual a
3,89 menos I dividido en 0,5052. Ahora reemplazaremos con los datos ya obtenidos anteriormente, que sería X igual a 3,3891 menos 2, la cual nos da un resultado de 1,3891, el cual será dividido en 0,5052, el cual nos dará un monto de 2,7496, lo que nos quiere decir de que los trabajadores se cambian los EPP por lo menos 3 veces al día. Con esto podemos dar finalizada nuestra presentación sobre estadística. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.